se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril, se extiende el periodo, hasta el 30 de abril, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo. La situación actual es un claro ejemplo de la enfermedad psicogénica de masas, mejor conocida como histeria colectiva, que solo está generando que las personas se apresuren a exagerar las cosas y a realizar compras de pánico, terminando con diversos productos que no les son de utilidad para enfrentar la situación actual, creando caos, incertidumbre y afectando incluso el nivel psicológico, produciendo así síntomas físicos reales que aquí se piense son producidos por el COVID-19. Es también de considerarse que la población, no solo en México, sino en general, tiende a exagerar las cosas por rumores y mala información proporcionada. Debido a esto, el caos que se crea en la sociedad hace que nos volvamos vulnerables psicológicamente al virus. A pesar de que las medidas sanitarias implementadas por el gobierno federal, tanto en México como a nivel mundial, son para la seguridad de la población, no debe dejarse de lado el hecho de que el aislamiento social causa grandes estragos mentales, sobre todo en las personas que previamente manifestaron problemas de esta índole. Hemos podido observar fenómenos que encajan con las explicaciones de Carl Jung, que cuando se refería al inconsciente colectivo probablemente jamás pensó que estaría explicando de manera psicológica las compras de pánico que muchos de nuestros compatriotas han realizado en este último mes. Cosas tan simples y graciosas como comprar decenas de rollos de papel de baño tienen conexión con una necesidad de las personas a estar seguras y tener lo necesario para sobrevivir ante una situación que después de todo es pasajera. Por otro lado, me parece prudente mencionar los aportes de Jorge L. Tizón, que es un psiquiatra, psicoanalista, psicólogo y neurólogo de origen español y que además tiene el cargo de director del equipo de prevención en salud mental de Barcelona. Pues bien, él menciona que los principales sistemas emocionales presentes durante este aislamiento ocasionado por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19 son 1. El miedo, que en formas más extremas se convierte en pánico, ya sea por adquirir la enfermedad o por permanecer aislado de la sociedad hasta que el gobierno determine que es seguro regresar a las actividades normales. 2. Ira. Prácticamente de todos contra todos, desde los ciudadanos que tienen coraje hacia quienes están contagiados, o los que se enfadan cuando otros no acatan las reglas sanitarias, hasta quienes se enfadan con el gobierno porque piensan que estas medidas son exageradas. 3. La solidaridad. Afortunadamente, también hemos sido testigos de ella. Y un gran ejemplo es cuando se creó una dinámica en redes sociales en donde los adultos mayores podían informar a la gente de su condición vulnerable para que los vecinos los auxiliaran para realizar sus compras diarias y que de esta forma ellos no tuvieran que salir de sus hogares, pues así no corrían el riesgo de ser contagiados. Los cuidados mutuos y la solidaridad con los trabajadores de salud es una acción benéfica para todos. 4. Tristeza. Posiblemente ocasionada por estar alejados de las personas con las que solíamos convivir a diario, sobre todo si estos son sumamente representativos emocionalmente para nosotros. 5. El deseo. En este sentido, el neurólogo Tizón se refiere a ello con cierto sentido de sátira, pues afirma que debemos tomar en cuenta que cuando existe una catástrofe como esta, 9 meses después se registran más nacimientos que en las épocas normales. 6. La indagación. Esta emoción se presenta en forma de curiosidad, por ejemplo, el interés en el conocimiento, ya sea en la investigación científica o en el deseo de saber sobre la enfermedad, la epidemia y el mundo en el que se desarrolló, cómo es China en realidad, cómo es el mundo que nos rodea, etc. 7. La alegría. En nuestra sociedad mexicana y probablemente en Latinoamérica en general, esta se expresa mediante los memes, que son una representación en donde las tragedias sufren una metamorfosis hasta convertirse en algo de lo que todos podemos y debemos reírnos. Podemos
podemos encontrar las recomendaciones y consejos para ayudar a controlar la ansiedad en relación al COVID-19. Algunas son mantener los horarios del sueño, no sobreexponerse a noticias y consultar solamente fuentes confiables, proponerse aprender algo nuevo a través de tutoriales o recursos online, hacer una rutina de ejercicios físicos periódica en casa y mantener las relaciones emocionales con sus familiares y amigos a través de los medios digitales. Por otra parte, la sobreinformación no es buena porque la gente tiende a consumir información que coincide con su pensamiento previo. Por ende, si son negativos, va a consumir noticias pesimistas. Para entender el pánico colectivo, hay que tener en cuenta la constante información en los medios de comunicación, ya que desayunamos con el COVID-19, comemos con él y cenamos con él también. Sin embargo, es importante tener en cuenta la realidad del asunto, es decir, la probabilidad de contagio. ¿Realmente es tan alta? ¿Estamos ante una epidemia catastrófica o quizá los medios de comunicación estén influyendo en este pánico colectivo? Sería interesante preguntarse qué ocurriría si los medios comenzasen a informar sobre la cantidad de casos de gripe común que existen y la cantidad de fallecidos. Es por ello que hay que contar solamente con la información necesaria y de las fuentes confiables para poder controlar todos los sentimientos dentro de esta nueva crisis. El coronavirus no afecta por igual a todos y todas, pues llegó después de un modelo económico y político de más de 30 años, que esto viene generando a la actualidad una gran desigualdad social y económica, aumentando la pobreza, deteriorando los sistemas de seguridad social, de salud y de educación. Han privatizado los servicios básicos como los aumentos de informalidad, el incremento de la migración del sur al norte, los empleos. Esto se ha puesto en condiciones particularmente vulnerables, en grandes conglomerados sociales como nunca antes en la historia se había visto, pues este virus llega en un momento en que nos es más difícil atender de manera justa, igualitaria, incluyendo a todos los que integramos este país. Esta pandemia nos ha venido a evidenciar que la humanidad es una y única, es decir, que nadie nos vamos a salvar, que todos estamos, como decía un gran filósofo español, Javier Zubiri, indigentemente volcados hacia los demás, que existe un destino común. Entonces cuando yo me preocupo por los demás, en realidad me estoy preocupando por mí mismo. También dice que la pandemia nos manifiesta que los cuerpos estamos exhaustos, ya la celeridad de la producción de las comunicaciones, de las relaciones entre las personas y los cambios que se van surgiendo día con día. La naturaleza también está protestando frente a ritmos inhumanos que nos ha impuesto las necesidades del capital, porque como bien sabemos, México no es un país que tenga una mayor economía como algunos otros. Nosotros la mayoría de veces se escucha mal, pero la mayoría del mexicano va día a día. Esto quiere decir que el aislamiento nos puede dañar en nuestra economía, porque muchas personas, como bien ya lo repetimos, van a día. Sinceramente, no creemos que sea todo un invento. Creemos en la existencia de ese virus, pero obviamente, sea o no creado en un laboratorio, sí va a ser una excusa o forma de crear un nuevo método de control social, porque al causar toda esa psicosis colectiva, reflejada en compras de pánico, reclamos injustificados, saqueos a tiendas o la excesiva higiene en el hogar, las esferas de regulación del comportamiento y desarrollo social se han dado cuenta que mientras mantengan esta ola de terrorismo creado por los medios de comunicación, pueden hacer de que nosotros cedamos parte de nuestros derechos universales por el miedo y el creer que bajo todo lo que venga del gobierno estamos seguros. Finalmente, conviene que tomemos una postura reflexiva en cuanto a la emergencia que estamos viviendo, pues solamente nos queda ser solidarios y actuar por el bien común. Aunque, afortunadamente, la naturaleza ha sido objeto de cambios positivos ante la falta de personas, e incluso la delincuencia ha disminuido.